Aluvión de casualidades que el cielo nos muestra para confirmarnos la veracidad de Umbe y nuestra correcta interpretación de los mensajes centrales sobre el papado. Es urgente y vital tomar en serio Nuestra Señora pura y dolorosa en Umbe, que nos dice: vengo por toda la humanidad. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. La casualidad es el seudónimo con el que firma Dios. Esto lo dijo Léon Blois, un escritor francés, pero lo han dicho muchos otros personajes, filósofos, escritores, periodistas, teólogos. La casualidad es el seudónimo con el que firma Dios. Pero claro, para saber ver eso hay que tener una mirada sobrenatural, de fe. Quien no tiene fe todo lo lee como una mera suma de acontecimientos, de casualidades, de coincidencias, etc. Nosotros tenemos un aluvión de coincidencias, casualidades o como lo queramos llamar, donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto que es el cielo quien está detrás de todos esos acontecimientos. ¿Para qué? Para confirmarnos los hechos que habíamos interpretado. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos una razón que Dios nos ha dado para que la usemos. No, como decía aquel otro, cuando entro a la iglesia me quito el sombrero, pero no me quito la razón, no me quito la cabeza. Tenemos que usar la cabeza, la razón. ¿Para qué? Para interpretar los hechos, los acontecimientos. Recordad que se dice, ese hombre, esa persona ha perdido el juicio, no tiene juicio, se ha vuelto loca. Cuando no tenemos juicio, cuando no juzgamos las cosas, pues perdemos la cabeza, nos comportamos como pollos sin cabeza y somos manejados de cualquier forma, manipulados, y es lo que estamos viendo en la sociedad, en este mundo de hoy en día, manipulación de masas total y absoluta, cada vez más. No se conforman con lo que han conseguido, quieren más, quieren llegar a la neuromodulación. Por eso es tan importante tener juicio, saber discernir qué es lo que pasa, no ir por tu propia voluntad manipulado al matadero, ser engañado. Hay que saber discernir los engaños, los grandes engaños que nos rodean. Y para eso, como digo, hay que tener buen juicio. El hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie le juzga. Eso lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando uno dice, ¿quién soy yo para juzgar? Yo no puedo juzgar, como decía Bergoglio, se está declarando a sí mismo como un hombre carnal, porque el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. El verdadero hombre espiritual, como enseña obviamente la Biblia, que es verdaderamente fiel a Dios, a sus mandamientos, que guarda el depósito sagrado de la fe de los apóstoles, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros hemos juzgado, Agustín y yo, insisto, con una mirada de fe sobrenatural y además que es que está avalada por muchísimos hechos que vamos a pasar a relatar ahora, los va a relatar Agustín Aranda, que el cielo ha querido darnos no a nosotros la razón, sino a la Virgen, que nos ha explicado, nos ha dado a entender, nos ha dado el discernimiento para entender que nos había dicho la Virgen durante muchas décadas pasadas en Umbe, mensajes que permanecían como cifrados, como ininteligibles a la razón humana, muy extraños, pero es que necesitábamos que llegáramos al año 2020 para plenamente entenderlos. Vamos a reseñar los hechos que parecen una casualidad, pero que forman parte de la divina providencia y nos han permitido ir desarrollando en su debido momento, con la ayuda de personas y de sucesos ajenos a nuestra intención y a nuestra voluntad, pues todo el contenido central e encriptado de los mensajes fundamentales de la Virgen de Umbe. Empezamos. En Umbe 1, que ni siquiera se llamó así, porque fue una catequesis donde tocamos 4 apariciones de la Virgen Dolorosa en España, estuvimos a punto de no dar nuestra interpretación sobre el mensaje central del 23 de mayo del 71. Pero finalmente nos animamos y a pesar de que éramos conscientes de que podía causar controversia o que para muchos pudieran resultar unos mensajes fallidos,
Pues después de haber pedido durante varios días al cielo que nos iluminara, así lo hicimos. UMBE 1, que ni siquiera fue específica de UMBE, como digo, se publicó el 23 de mayo del 21, justo 50 años día por día del mensaje principal. Esto no fue buscado por nuestra parte, sino casual, fue casual. De hecho, Arturo pensaba editar el vídeo un viernes, pero algo sucedió y lo tuvo que posponer al domingo y caímos en la cuenta de que era día 23 de mayo de 2021. UMBE 1 también coincidió con el cambio de obispo en la diócesis de Bilbao, que es a donde pertenece la pedanía donde se ubica el santuario de la Virgen de UMBE, a 15 kilómetros de Bilbao, en la provincia Vascongadas, al norte de España, relativamente cerca de Garabandal. Bueno, y ahora en el año 2022, el 4 de febrero, pues vimos, casualmente consultando la página virgendeumbe.org, que a finales del año 2021 vimos que fue a finales de 2021 cuando cambiaron los mensajes usando un programa de ordenador, no porque ellos dijeran evidentemente en su página que habían cambiado los mensajes a finales del año 2021. Pues nos dimos cuenta de que habían cambiado los mensajes tanto en la página como en un libro que editaron los miembros de la asociación privada Fieles de UMBE. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque compramos el libro. Y el libro lo compramos pues siguiendo una moción, porque yo no tenía ninguna intención de comprarlo, pensaba que ya lo sabíamos todo sobre UMBE y que no íbamos a hacer nunca más ninguna catequesis, y sin embargo pues decidimos comprar el libro. Si no hubiéramos comprado el libro no nos hubiéramos enterado de los cambiazos que perpetraron. Pues gracias a eso pues pudimos influir para que enmendaran esa traición a la Virgen pura y dolorosa. Ese fue el capítulo UMBE 2. Bueno, unos meses antes, el 27 de noviembre del 21, el día de la medalla milagrosa, a Arturo le tumbaron su canal principal. Y cuando grabamos UMBE 3 lo grabamos a resultas de que ellos volvieron a restituir los mensajes que denunciamos en UMBE 2. Pues justo después de que Arturo publicara UMBE 3, pues un par de semanas después, en marzo del 22, también le tumbaron definitivamente el canal Arturo Periodista Católico 2. Cada vez lo ponían más difícil los enemigos, ¿no?, de la Virgen, estos que manejan pues los grandes medios masivos de comunicación, como son YouTube. Bueno, debido a esos cierres, pues yo subí los vídeos al canal que lleva mi nombre, y ese canal, el canal Agustín Aranda, es donde están referenciados todos los vídeos de la serie de UMBE que se indican en el PDF recopilatorio que podéis encontrar en el canal de Telegram de Arturo. Es decir, si alguien se mete en el canal de Telegram de Arturo, podrá descargarse gratuitamente, por supuesto, el recopilatorio con todos los mensajes de la Virgen de UMBE. Y dentro de ese recopilatorio, que incluye el estudio jurídico canónico, bueno, también verá un enlace al canal Agustín Aranda donde están todos los vídeos sobre la Virgen de UMBE. A ver, nosotros hemos trabajado fundamentalmente el centro, el núcleo de los mensajes de la Virgen de UMBE, la parte difícil. Para la otra parte más intuitiva, pues no se necesita ayuda especial de nadie. Bueno, ¿qué pasó después? Que Arturo, una vez que le tumbaron los dos canales principales, creó el actual, Arturo Periodista Católico 3, donde siguió publicando vídeos, y en otro canal que se volvió a llamar Arturo Periodista Católico, volvió a subir algunos vídeos, no de los censurados por YouTube, sin ningún vestigio de información médica, en fin, ya sabemos cómo se la gasta esta gente, y de casualidad en ese canal reeditado, allá por junio, o por mayo, junio, una religiosa española que nunca jamás había oído hablar ni de UMBE ni de Arturo, visualizó UMBE 1,
un B1. Y se puso en contacto con Arturo para terminar ella de completar el dificilísimo mensaje del 23 de mayo del 71. Una parte del mensaje. Ella confirmó nuestra explicación dada en un B1 y la completó. De forma que ya a partir de un B4, pues con la frase que dijo la Virgen, en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más, ya quedó clarísimamente demostrado que Bergoglio era el segundo fruto, segundo cambio que había perpetrado la masonería eclesiástica. Eso fue en un B4, y un B4, como digo, la grabamos sin esperarlo gracias a la aparición inesperada de esta monja de clausura. En un B4 también explicamos que la llave que San Pedro le entregó a Felisa Sistiaga en 1968 fue la que el Señor le dio en Cesarea de Filipo a Simón Bar Jonás, y nos da a entender que el papado y su correcta interpretación respecto a los acontecimientos finales queda en manos de Felisa y de los mensajes que ella recibió de nuestra madre a partir de 1969. Un poco más adelante, en julio, Arturo intervino en el programa de televisión llamado El Mundo al Rojo, donde explicó el mensaje central con 2 cambios de papas profetizados por la Virgen, y resultó que un par de días después, Bergoglio, en el avión, a la vuelta de Canadá, de hacer allí su chamanismo y rendir culto al demonio o la abuela araña, confirmó las palabras de la Virgen, porque dijo, se puede cambiar de papa, no es ninguna catástrofe. Bueno, pues Bergoglio confirmó con sus palabras la veracidad del mensaje central de Umbe del 23 de mayo del 71, hablando de cambiar de papa y usando la palabra catástrofe, que es una palabra y una expresión que usa la Virgen en numerosas ocasiones para manifestar la realidad que vivirá la humanidad en los tiempos que ahora vivimos, profetizados por ella insistente y claramente. Esta aparición de Bergoglio nos obligó a hacer un B5. Y en un B5 volvimos a hacer hincapié en que el mensaje que la Virgen dio anticipadamente sobre el papado el 8 de junio de 1969, 6 meses y pico antes de la ordenación inválida sacerdotal de Bergoglio, nos movió a buscar el dato de la ordenación diaconal de Bergoglio, dato que nunca jamás ha aparecido. Por eso decimos que es un seglar golpista. Bien, eso dio lugar a un B5, a raíz de las declaraciones de Bergoglio en el avión. Bueno, ¿y por qué grabamos un B6? Pues un B6 nos vino inspirada su grabación porque Ricardo entrevistó a Ricardo Espada, que es un apóstol de la adoración eucarística, y nos dimos cuenta de lo necesario que era ir preparando la transición del culto público eucarístico al culto privado. Cuando nos cierren las iglesias o cambien las palabras de consagración, tendremos que tratar de buscar un refugio eucarístico y separarnos del todo de la gran ramera, que es la Iglesia Oficial Vaticana. Bueno, entonces decidimos grabar un B6, pero un B6 no solamente se centró en el paso del culto público al privado, sino que de nuevo la religiosa española se puso en contacto con nosotros para darnos una pista clave que nos permitió diseñar, plasmar el cronograma clave de los hechos de Umbe y terminar de completar el mensaje central del 23 de mayo del 71, de manera que se demuestra matemáticamente que lo que la Virgen llama niebla comenzó señaladamente de jueves a viernes santo del año 2020, con el Señor en penumbra a los pies de un iluminado Bergoglio, y ese es el tiempo irreversible. 7 años después de que Bergoglio usurpara el papado, Dios dio un tiempo extra, tiempo que ya está en una nueva fase, desde la muerte el mes pasado del Papa, de Benedicto, y este tiempo es anterior al aviso, que para muchos será un castigo y muchos morirán. Bueno, pues la Semana Santa del año 2020 fue un punto de inflexión, se formó una niebla que nos va a conducir a la catástrofe, pero los dignos no sufrirán. Bueno, pues eso lo explicamos en un B6. Bueno, en diciembre del año 22, el mes pasado, pues varios medios de comunicación
entre ellos Arturo, recibieron una rigurosísima investigación con un completo estudio jurídico canónico que confirmaba que Bergoglio nunca había recibido la ordenación diaconal y que por tanto su ordenación sacerdotal era ilícita y muy posiblemente inválida por haber habido dolo al engañar al obispo emérito castellano. Y en cualquier caso Bergoglio estaba suspendido desde el año 69 para ejercer el sacerdocio hasta que no recibiera el diaconado, cosa que nunca sucedió. Este estudio jurídico canónico venía firmado de manera anónima por Simón Bar Jonás, lo cual interpretamos clarísimamente como un llamado a profundizar en lo que ya expusimos en un B4 y un B5, y de esa manera surgió un B7. Pues los mensajes de la Virgen corroboraban la veracidad del estudio jurídico canónico y lo confirmaban al adquirir pleno sentido las palabras sobre el Papa que dijo la Virgen pura y dolorosa: hombre violento que pagará por su pena, injusto y que no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, porque no tiene ningún grado del sacramento del orden. Tremendo, esto tendría que ser noticia mundial, pero como la gente no le presta atención, pues nada. Es violento porque viola el derecho canónico y pagará por su pena, consecuentemente. De hecho, está excomulgado la Te Sentencie desde el año 69 por haber engañado al obispo castellano y haber fingido ser diácono. De acuerdo a la Virgen y sus avisos, los avisos que ella nos dio en Umbe, concluimos que la ordenación sacerdotal de Bergoglio fue inválida y no tiene ningún grado del sacramento del orden, es por tanto el destructor en grado máximo, pues si no es sacerdote, sus ordenaciones sacerdotales como obispo son nulas de pleno derecho, y ya como papa, pues sus ordenaciones episcopales son totalmente inválidas. Así que esos obispos no pueden ordenar sacerdotes, es un destructor y la que ha organizado es irreversible. Bueno, Arturo y yo grabamos un B7 el día 30 de diciembre del 22, el mes pasado, y él pensó editarlo el día 1 de enero de este mes, del 23, de enero del 23. Sin embargo, finalmente se puso durante más de 7 horas seguidas esa misma tarde del 30 de diciembre y lo terminó del tirón, porque después de grabar hay que hacer el montaje, le lleva bastante tiempo, con los subtítulos, en fin, metiendo imágenes. Y bueno, aún así, Arturo pensaba publicarlo bien entrado el día 31 o el día 1 de enero, coincidiendo con la festividad de María Madre de Dios. Y mi sorpresa fue grande cuando yo me levanté temprano el día 31 de diciembre para ir a misa y vi que lo había publicado de madrugada, pasadas las 2:30. Bueno, qué raro, habrá cambiado de idea, pensé yo. Y yo me sentí impelido a distribuirlo ya, rápidamente, antes de irme a misa. No es que yo sea muy presuroso, pero lo hice antes de irme a misa. En fin, a pesar de que eso me iba a suponer llegar un poquito apurado a la misa. Bueno, llegué a misa de 9:30 de la mañana y en esa misa el sacerdote dijo que ese día, el 31 de diciembre, era su aniversario de ordenación sacerdotal. Y eso me hizo ir a felicitarlo a la sacristía. Como yo tenía tan reciente la grabación de un B7 la tarde anterior, al ver el cuadro de Bergoglio que el sacerdote tenía en la sacristía, pues le dije que el único papa era Benedicto y que Bergoglio era el papa reprobado por la Virgen pura y dolorosa y que pronto iba a morir Benedicto y que había que estar muy preparado. Vamos, como que Benedicto estaba muriendo seguramente mientras yo le decía esas palabras, más o menos, el día 31 por la mañana. Y me respondió literalmente ese párroco que yo no estaba en comunión con la Iglesia y que con la Sagrada Escritura él ya tenía bastante y que no necesitaba saber de ninguna aparición de la Virgen. Bueno, pues las palabras de dicho sacerdote... Bueno, yo me fui de la sacristía sin discutir nada, porque con ese tipo de curas, ¿qué va a hacer? Además, no era mi párroco habitual, yo estaba de vacaciones de Navidad. Bueno, las palabras de dicho sacerdote dan la razón a la Virgen una vez más. Ella no puede, lamentablemente, contar con la mayoría de clérigos, obispos y sacerdotes que no quieren escuchar ni tomar en serio sus avisos y mensajes. Mensajes de la reina de los profetas muy necesarios para entender la realidad y el contexto de este fin de los últimos tiempos. Enviada por el cielo, no por gusto, no es una recadera impertinente, no, sino con una misión sagrada que hemos de tener en cuenta y escuchar detenidamente. Quien no esté atento a los mensajes de la Virgen no se va a enterar de la mitad y se va a perder.
Al salir de la iglesia, consulté el teléfono al rato y supe que Benedicto había muerto. Me enteré de la noticia. Y ahí capté la idea de por qué Arturo había publicado un B7 de madrugada. Porque efectivamente él tuvo una moción para salirse de la cama y publicar un B7 antes de que la noticia a nivel mundial fuera el fallecimiento del mal llamado Papa Emérito, que es lo que hemos tenido que oír hasta la saciedad en los medios. No es Papa Emérito, es Papa. Era Papa. Y claro, no hubiera sido procedente publicar un B7 justo después del fallecimiento de Benedicto. O sea que un ángel de la guarda, el ángel de la guarda sacó a Arturo de la cama para que publicara un B7 antes de que falleciera Benedicto. Bueno, así que yo en menos de 2 horas, esa mañana del día 31, conocí la publicación de un B7, por sorpresa, anticipadamente, la muerte del Papa, mientras yo estaba asistiendo a la Santa Misa, y yo recibí una excomunión oficiosa por parte de ese párroco bergogliano, hasta el punto, él, de negarse a conocer los mensajes de la Virgen de Umbe. Eso sucedió el último día del año 22. Era otra señal más de que terminaba una época. Y, por si fuera poco, en esa misa del día 31 de diciembre, la fecha de la muerte de Benedicto, del Catejón, el cielo nos habló muy claramente con un signo demoledor. La lectura que tocaba dicho día es de una carta de San Juan que usa el catecismo del Papa Juan Pablo II para explicar el número 675, titulado La prueba final de la Iglesia, donde habla de una impostura. Y el numeral ese usa la carta de San Juan, leída en la misa el día del fallecimiento de Benedicto, y esa carta habla de que viene un anticristo. Increíble. Bueno, increíble no, que el cielo tiene sus tiempos y lo va cuadrando todo, da sus signos. La palabra de Dios y el catecismo corroboran el contexto de la niebla a la que ya hemos llegado y de la que nos habló la Virgen de Umbe. La gran apostasía hacia la plena manifestación del anticristo. Se está desvelando el misterio de iniquidad ante nuestros ojos, con falsas soluciones. Dijo la Virgen, no os servirá ninguna luz. Bueno, pues el precio de la apostasía de la verdad, habrá que pagar un precio, y el precio van a ser por las catástrofes de las que ella avisa por la falta de fe. Bueno, un B1 se publicó, como dijimos, a los 50 años exactos del mensaje central, y un B7, capítulo con el que terminaba la serie, porque ya la serie ha terminado con un B7, que además es hasta un número redondo, pero bueno, porque lo de hoy es un recopilatorio, pero no es un B8. Pues un B7 se publicó horas antes de la muerte de Benedicto. Es decir, que parece que la Virgen tenía acotadas las fechas. Tampoco es casual la frase que la Virgen dijo el 4 de junio del 71. Comillas, ya vienen aquí 2 seglares a ayudar. Y esa frase se ubicó en el centro de los mensajes sobre el papado, y más concretamente entre las citas Papa injusto y el Papa no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. Para eso necesitaba ayuda a la Virgen de esos 2 seglares para desentrañar la clave, el centro de Umbe. Y la niebla citada por la Virgen cubrió la cúpula de la Basílica de San Pedro durante el entierro de Benedicto. Otra señal más de que el cielo nos dice que desde ese momento, hasta que llegue Pedro Romano, no se podrá ver la cabeza de su iglesia porque ya no existe. La iglesia queda descabezada y con un falso papa, Bergoglio. Si quiere dar paso a otro falso papa, con otra jugarreta o cambio, ya no será cambio de un papa, pues Bergoglio no es papa. Por eso dijo la Virgen en el mensaje central, en el tiempo que queda cambiarán 2 papas más. Cualquier otro cambio ya no será de un papa, pues insistimos que Bergoglio no es papa. Sería cambiar a un impostor por otro impostor. Y ya dijimos en otro vídeo que si Bergoglio sigue será él el falso profeta, y si no será su sucesor, que puede ser Tagle o cualquiera otro de su camarilla. Para esa niebla generada en la Semana Santa del año 2020, con Cristo en la penumbra bajo un iluminado Bergoglio, no servirá ninguna luz. Aunque la Virgen sí avisa de que los dignos sí verán, tendrán una luz especial, dice ella. Se refiere a aquellos que la toman en serio y son dóciles a sus enseñanzas y mensajes. De esa manera la Virgen hace una enmienda a la totalidad a cualquier solución humana, desde vacunas hasta la elección de un sucesor de Benedicto, por medio de cardenales o seglares por su cuenta, y en definitiva de cualquier arreglo canónico de la Iglesia.
La Semana Santa del año 20 marcó el inicio del tiempo extra antes del aviso y el catejón ya no está, desde finales del 22. Los mensajes de UMBE han sido explicados todos ya. Y Rusia se prepara, casi un año después del inicio de la ofensiva, ahora para una nueva fase de la guerra. Pregunta retórica. ¿Alguien puede dudar ya a finales de enero del 23 que la humanidad se dirige irremisiblemente hacia las catástrofes, el aviso y el reinado del anticristo? ¿Acaso podrían ser coincidencias todo lo anterior que hemos expuesto o fruto de cálculos míos y de Arturo para erigirnos en protagonistas de los mensajes de la Virgen de UMBE? La respuesta se queda madura. No, obviamente no son casualidades. Nosotros hemos sido testigos de que el cielo nos ha suministrado por pura gracia y misericordia el entendimiento de los mensajes de UMBE, con ayudas humanas, la monja Simón Barjonás, la pastoral de Bergoglio, a la vuelta de Canadá, totalmente inesperadas de todo tipo y que han llegado siempre de manera providencial y en los momentos justos. Los signos son abrumadores y seguro que nos dejamos muchas cosas más en el tintero. Arturo y yo, de forma totalmente desinteresada, hemos tratado en todo momento de ser instrumentos útiles y dóciles para la Virgen. En otra fase diferente hemos tratado nosotros dos de ser dignos continuadores de la misión encomendada a Felisa Sistiaga y a su familia, y también de hacer rendir el buen trabajo de los autores de las diapositivas con los verdaderos mensajes que figuran en la página virgendeumbe.org, trabajo sin el cual no se hubieran podido conocer. Valoramos su trabajo y el hecho de que rectificaran y devolvieran los mensajes a su pureza original tras la tentación en la que cayeron, deformándolos y mutilándolos gravemente. Sin dicha falta gravísima, UMBE no habría arrancado con los programas 2 y 3. Así que el cielo aprovecha todas las cosas y al final, con nuestra denuncia que hicimos llegar al obispo de Bilbao, la cordura imperó. Por último, comentar que un suscriptor se puso en contacto con nosotros para colaborar en la traducción al inglés de la serie de los 7 vídeos de UMBE y ojalá aparezcan 2 anglosajones para que una vez que los tengamos traducidos, ellos le pongan voz leyendo dichas traducciones. A Santa Felisa Sistiaga decimos santa porque la Virgen le dijo que el espíritu de su hijo estaría con ella eternamente. Pues a Santa Felisa Sistiaga le rogamos que interceda por nosotros desde el cielo y a nuestros hermanos de UMBE les damos las gracias sinceras y deseamos de corazón que entiendan los mensajes de forma acertada y que piensen que la Virgen no le va a poner a nadie por delante una verdad para que quien la acepte se condene. Al revés, esa verdad será motivo de salvación para aquellos que la acepten confiadamente, sin faltas de fe, ni de esperanza, ni de amor por la verdad, pues esas faltas contristan a la Virgen pura y dolorosa. La Virgen eligió como lema, por decirlo así, vengo por toda la humanidad, y el agua seguirá curando. Si nos paramos a pensar que la Virgen eligiera UMBE para decir el vengo por toda la humanidad, esto hay que sentarse para no caerse de lo que esto supone, de la importancia que tiene. Que diga eso en unos mensajes que contienen la clave para entender en manos de quién está la Iglesia. UMBE es la pieza que encaja todo. Encaja Akita, Ámsterdam, Quibeo, Garabandal, Peña Blanca, Prado Nuevo. Bueno, este llamado y esta promesa de la Virgen son constantes y sellan su autenticidad. Nuestra Señora no ha tenido más remedio que acudir en rescate por sus hijos perdidos, desorientados, como ovejas sin pastor. No tenemos un pastor, tenemos un destructor, el mal pastor de Zacarías. Toda vez que el papado ha sido apartado con la usurpación del trono petrino y estamos en el fin de los últimos tiempos, siendo María la enviada por Dios para formar ese pequeño rebaño fiel que en el desierto espere en oración. Sacrificio y penitencia, la parusía o segunda venida de su Hijo en gloria. Que así sea y el Señor nos quiera contar entre sus elegidos. Pidamos la gracia de la fidelidad y la santa perseverancia a sus santos designios de salvación. Virgen pura y dolorosa de UMBE, pon paz en nuestros corazones, porque también ella trae la paz que el mundo no nos va a dar. Ruega por nosotros, cuenta con nosotros y gracias infinitas, Madre, por todo lo que haces por tus hijos. Para que podamos entender por qué a la Virgen Reina de los Profetas no se le presta atención, y esto es algo gravísimo.
¿Qué son los profetas? Pues las palabras hebraicas que la Biblia usa para llamar a los profetas son navi o zoé. Podemos traducirlos como vidente. La más frecuente es navi, el que habla con vehemencia, bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado, inspirados por el Espíritu Santo, obviamente. La palabra profeta es griega y significa hablar en nombre de. También podemos recordar que se puede ser verdadero profeta o falso profeta. Esto es muy importante discernir quiénes son los verdaderos profetas, los falsos profetas, quiénes son los buenos, los verdaderos pastores, quiénes son los falsos. El Señor lo dice. El falso pastor pues es aquel que habla de una forma que las ovejas saben diferenciar cuál es el verdadero y el falso pastor. El problema es que hoy en día tenemos un falso pastor que habla de una manera que sabe engañar a la gente y la gente no sabe discernirlo, y por eso tenemos que saber discernir quiénes son los falsos pastores y los falsos profetas. Por tanto, el nombre profeta indica claramente la misión de estos hombres. El profeta es el que habla en nombre de Yahvé, es su voz viva en medio del pueblo, para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, tiene una doble función: anunciar y denunciar en el nombre de Dios. En la Biblia también los profetas son llamados como guardianes del pueblo, centinelas de Yahvé. Son hombres de fuerte personalidad y espiritualidad, intermediarios, siervos de Yahvé. Son hombres que bajo el impulso de Dios comprenden lo que está sucediendo. Qué importante es esto. Ser siervo de Dios, comprender lo que está sucediendo y transmiten al pueblo un continuo llamado a la conversión, y su misión es discernir la voluntad de Dios sobre el presente del pueblo para proyectarlo a un futuro de esperanza y de salvación. Bueno, pues estos fueron los profetas del Antiguo Testamento, que en su tiempo hicieron una labor fundamental al punto de ser considerado lo que ellos decían en la Biblia como palabra de Dios. Ayudaron al pueblo a entender el contexto, lo que estaba pasando, eran guías de Dios. Y ahora, después de que viene Jesucristo, lo que necesitamos es lo mismo, también verdaderos profetas. Eso lo seguiremos explicando ahora. ¿Cómo nació el profetismo? En el plan de salvación, Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envió a su pueblo. Sin embargo, cuando hablamos de profetas, nos referimos a aquellos que dejaron escrito su pensamiento y sus profecías y constan en el canon bíblico. ¿Cuáles son las enseñanzas principales de los profetas? Pues hay que recordarles la alianza, reprocharles la infidelidad y las consecuencias de esa infidelidad si no se convierten, juicio y condena, la restauración como esperanza, el resto, el mesianismo, la perspectiva escatológica, es decir, la proyección de las promesas proféticas más allá del tiempo. ¿Qué características tienen los profetas? Un llamado de Dios. Esa llamada reviste al profeta de una misión, ser la voz de Dios. Esa llamada nace siempre en una experiencia fuerte de Dios. La misión trae consigo contrariedades y cruces, pero el Señor las protege y les ayuda. ¿Y cuántos son los profetas? Pues tenemos 4 mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 13 menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruc. Recordemos que nada hace Dios sin revelarlo antes a sus siervos los profetas, como enseña Amós 3:7. Bueno, pues sabiendo esto, tengamos en cuenta que María es la esclava del Señor, la preferida de Dios, la reina de los profetas. Esto lo sabemos, que es la reina de los profetas, y nada hace Dios sin revelarlo antes a María. Y también tiene a bien que ella sea quien nos ayude a entender lo que hará. Recordemos lo que dice en Umbe María: vengo por toda la humanidad. Vengo por toda la humanidad. ¿Y por qué tiene que venir ella? Pues porque la Iglesia, los pastores han defeccionado, porque la Iglesia ha sido usurpada, el trono petrino ha sido usurpado. Por eso ella tiene que venir, para explicarnos la realidad que vamos a vivir, que ya estamos viviendo, y lo que va a venir después. Las profecías, como decimos, pueden ser falsas o verdaderas. Nosotros afirmamos que Umbe es absolutamente verdadera, porque las principales profecías de la Virgen pura y dolorosa se han cumplido. Una profecía se tiene que cumplir, y cuando se cumple es que podemos afirmar que es verdadera. Mientras está por cumplirse, pues podemos tener dudas. Y nosotros esto lo hemos podido confirmar plenamente a partir de 2020. Entonces tenemos varios puntos. Primero, en Umbe la profecía de los papas se cumple. La profecía de los papas que cambiaría la masonería eclesiástica y que avisó la Virgen en el mensaje central de 23 de mayo de 1971. En segundo lugar,
la profecía de los 30 años, que se cumplió en la Semana Santa de 2020. En tercer lugar, la profecía de que el agua del manantial de Umbe seguiría curando, como así se ha ido atestiguando a lo largo de los diferentes años y actualmente sigue curando, sanando. Y en cuarto lugar, podemos decir que todo queda corroborado por los hechos que se suceden desde entonces, aluvión de hechos, de coincidencias, de casualidades, que nos demuestran que Umbe es verdadera y que nuestras interpretaciones son correctas. Tras el Verbo eterno de Dios, encarnado, superior a todos, por ser palabra de Dios, recordemos lo que dice Hebreos, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Hebreos 1, del 1 al 2. Bueno, pues tras el Verbo, el Señor no se quedó parado, sino que, aunque ya todo está revelado en su profecía pública, nos ha seguido hablando a través de profetas, pero sobre todo de la reina de los profetas, que es la Santísima Virgen María. ¿Dónde está entonces el problema? Pues el problema está en que no se escucha a la Virgen, que no se la toma en serio, ni siquiera las profecías, las revelaciones marianas aprobadas por la Iglesia se le toman en serio. Y si quien no toma en serio a María, a la reina de los profetas, no puede entender lo que está pasando actualmente en el fin de los últimos tiempos, y es que el cielo ha enviado a María para que podamos entender el contexto del fin de los últimos tiempos. Quien no la escucha, no se entera de nada. Quien no se acoge a ella y la escucha y toma en serio no tendrá ninguna luz humana, como ella dice, en Umbe, ninguna luz os servirá para cuando llegue el momento de la niebla, de la gran confusión, de la gran apostasía que ya estamos viviendo, de que la Iglesia queda descabezada, sin cabeza, sin papa, con el trono petrino usurpado, con los enemigos que han tomado las riendas de la Iglesia y que la están llevando hacia la perdición. Los que la escuchen y tomen en serio, esos sí tendrán una luz especial, dice la Virgen. Los dignos, ella dice que los dignos tendrán una luz especial, y los dignos son quienes escuchan a la Virgen, sus mensajes, la toman en serio y la obedecen. La Iglesia católica ha perdido claramente actualmente el don de profecía, y por tanto es una Iglesia donde la presencia del Espíritu Santo pues está muy devaluado, solamente que podemos decir que siguen siendo válidos los sacramentos, pero ya el don de profecía prácticamente se ha perdido. No se toma en serio el don de profecía. Y bueno, sabemos que el don de profecía es, en el Nuevo Testamento incluso, reconocido como un don principalísimo por encima de todos, el don de profecía. Procurad alcanzar el amor, dice 1 Corintios 14, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, dice la palabra de Dios. Así que el don de profecía está por encima de los demás dones. Y el gran problema es que no se toma en serio a las profecías que nos vienen de la Virgen, de la reina de los profetas. Así que cuando no se hace caso a la reina de los profetas, la Iglesia, que encima ha defeccionado porque ha sido tomada por los enemigos, que los propios obispos en España, como hemos dicho ya en otras ocasiones, llegaron a un pacto entre ellos para no aprobar ninguna revelación o aparición mariana en España. ¿Qué podemos esperar entonces? Que pase lo que está pasando. Fijaos lo que dicen algunos que no entienden nada, ni los propios cardenales, obispos y sacerdotes no entienden lo que pasa. El cardenal George Pell dice: el pontificado de Francisco es una catástrofe, palabra catástrofe que utiliza la Virgen en Umbe en numerosas ocasiones para expresar lo que está pasando en la Iglesia, a partir sobre todo de 2020, sobre todo, y antes también. El cardenal Müller dice: el sínodo del Papa Francisco es para la Iglesia una hostil destrucción. Sí, muy bien, pero no te dicen que es el destructor. El cardenal Burke: el Papa Francisco está aumentando en los fieles la confusión. El padre Altman, sacerdote fiel y como otros 2000 sacerdotes en Estados Unidos, cancelado, y todo por no someterse a la falsa obediencia, dice: el Papa Francisco es un absoluto fraude. ¿Qué tienen en común todos estos buenos sacerdotes, cardenales, incluso varios de ellos? Pues que no logran entender lo principal, y es que Bergoglio nunca ha sido papa. ¿Y esto por qué? Pues porque aunque algunos de ellos, tratan de mirar a lo mejor la renuncia de Benedicto y tal, pero no terminan de dar el paso porque no escuchan a la Virgen. Y si no se escucha a la Virgen, que nos ha advertido que Bergoglio no es papa, pues no se entiende nada.
Y es lo que les está pasando. Sí, dicen que es un fraude, que es un destructor supapado, que es una catástrofe, que genera confusión, pero no llegan a entender lo fundamental de que no es papa. Bueno, sabemos que quieren acabar obviamente con la Eucaristía, los enemigos de la Iglesia, ya desde dentro quieren acabar con la Eucaristía. Así nos avisó la Virgen en Umbe que había que pasar de lo público a lo privado, que había que hacer una transición de lo público a lo privado. Eso lo entendemos también por sus mensajes, lo hemos explicado en nuestra serie de 7 vídeos de Umbe. Empiezan con la entronización de la Pachamama, con tradiciones custodes, impidiendo celebrar la misa tradicional en San Pedro, impidiendo actualmente que incluso la misa Novus Ordo en San Pedro se pueda recibir al Señor la comunión de rodillas y en la boca, es decir, una desacralización al máximo. Bueno, pues ya avisamos que esto de desacralizar al máximo, incluso atentar con profanaciones y sacrilegios constantes a Jesús, Eucaristía, antes de quitar la transustanciación, era como un plan que lo estamos viendo cada vez con más descaro, y que los templos han convertido actualmente en un lugar donde se profana a diario Jesús Eucaristía, permitiendo que partículas sagradas del cuerpo de Cristo caigan al suelo con total impunidad. No se llama recibir al Señor en gracia tras confesión sacramental, no se llama recibir al Señor con respeto, veneración, en actitud de adoración, y ahora menos tras lo que pasa en San Pedro Vaticano, convertida en cueva de ladrones, sede del anticristo, sin cabeza ya de papa alguno y con el dominio total de los enemigos de la Iglesia. Ya nada bueno se puede esperar de Roma, que está decapitada, sin papa y tomada por la niebla, advertida por la Virgen en Umbe. Así pues, no esperemos soluciones humanas, ninguna luz nos servirá en esta gran apostasía, de la cual nos advirtió la Virgen pura y dolorosa en Umbe. El 675, el Catecismo de Juan Pablo II, está de lleno siendo vivido por la Iglesia, la última prueba final de la Iglesia. El Mysteri Iniquitatis se está desvelando delante de nuestros ojos con la impostura religiosa comandada y liderada por Bergoglio al servicio de la agenda globalista satánica, y muchos católicos, lo hemos visto, estos 4 excelentes sacerdotes siguen llamando papa a Bergoglio, siguen teniendo por papa al que no es papa, al que nos advirtió la Virgen pura y dolorosa en Umbe, que la Iglesia sería tomada el vértice en comunión con otras apariciones marianas como Fátima, el tercer secreto de Fátima, etc. La Iglesia sería tomada por un falso papa, enemigo de la Iglesia, injusto, violento, que pagaría por su pena y que no podría bendecir en nombre de Dios a los fieles. Todo esto ahora es corroborado por los hechos que se han ido sucediendo y que, decíamos al principio, esa casualidad, seudónimo con el que firma Dios, nosotros entendemos, porque tenemos que tener juicio para juzgar lo que ocurre, para no ser engañados, entendemos que simplemente el cielo nos ha querido de una forma masiva confirmar que Umbe es absolutamente verdadera y que la explicación, la interpretación que dimos de los mensajes es totalmente correcta, porque los hechos, hasta de una manera literal, con esa niebla en el Vaticano, nos han dado la razón. Nosotros simplemente hemos tratado de ser dóciles a la Virgen y al cielo, que ha sido quien ha tomado el mando de los hechos, de los acontecimientos, todo el año 2022, mientras Rusia se posicionaba en Ucrania. Nosotros, la Virgen, el cielo, se posicionaba en Umbe para explicar la realidad de Umbe para la Iglesia y para el mundo entero, porque la Virgen Santísima viene por toda la humanidad. Quien no la escuche es su elección, su libre albedrío, así es, pero no podrá tener ninguna luz. Los dignos son quienes tendrán una luz especial. ¿Quiénes son los dignos? Los que escuchan a la Virgen y la toman en serio. Así nos lo enseñó en Umbe. Vamos a... Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos
puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.